¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos en esta edición de miércoles, una vez más a su televisión comarcal, Comarcal Televisión. Bienvenidos a una nueva edición del Vértice, donde vamos a repasar los asuntos más destacados que nos deja esta jornada y que nos deja las últimas horas en la comarca del Valle del Guadentín y a nivel nacional e internacional. Regreso al cole, vuelta al cole de los más pequeños y también de los adolescentes de toda la comarca del Valle del Guadentín. Es uno de los asuntos que vamos a poner encima de la mesa en este primer bloque, donde nos va a acompañar la concejal de Educación y también de Igualdad del Ayuntamiento de Lorca, Antonia Pérez, con la que vamos a analizar estas cuestiones y otros asuntos. Sin más dilación, ya está aquí en el plató de Comarcal Televisión, ya está aquí para analizar esa vuelta al cole, cuáles son las novedades y sobre todo pendientes de los protocolos COVID que se están empleando en los centros educativos. Antonia Pérez, ¿qué tal? Buenas noches, amiga. Buenas noches, ¿qué tal? Encantada de compartir este ratito con vosotros. Comentábamos antes fuera de lo que es cámara y demás, primera vez, ¿no? Que aquí Sí, en el Vértice, ¿no? Bueno, contigo, un placer, sí, el placer es mío también, claro que sí. Vuelta al cole, es ahora mismo durante los últimos días, me imagino que muchos papás, muchas mamás, pues todos pendientes, oye, que comienza un nuevo curso, qué modificaciones hay, qué novedades hay. En primer lugar, ¿cómo ha sido el regreso de los más pequeños a las aulas? Pues yo creo que es ese momento tan ansiado y odiado a la vez, ¿no? Pues muy ansiado por los adultos, también por algunos niños, pero también otros pues, que no tenían muchas ganas de volver a la realidad. Pero esa ansiada realidad que nos hace falta a todos, que necesitamos no solo los pequeños, sino también los mayores, ¿verdad? Esa vuelta al cole era muy esperada porque es como una especie de normalidad, ¿no? más cercano a esa normalidad. Pues nos hemos incorporado en Lorca, no con muchas incidencias, es cierto, pero nos hemos incorporado con 1.500 profesores COVID menos en toda la región de Murcia, con unas medidas de distancia que se estiman en 1,2 metros, pero ya no es el 1,50 m cuando volvemos, gracias a Dios, al 100% de la presencialidad en los centros educativos, que nunca debería de haberse eliminado. Y bueno, pues ahí estamos, volviendo de nuevo a recaer pues todo el trabajo y toda la lucha sobre los equipos docentes para tratar de hacer que nuestros niños pues, lleguen a esa escolaridad pues, en las mejores condiciones posibles y sin riesgo o minimizar ese riesgo en la mayor medida de lo posible. Presencialidad al 100%, todos los niños en clase, como bien dices, aumento de niños, aumento de ratios, bajada de profesores. Me imagino que una situación en la que ahora de nuevo volver a empezar a trabajar en todos esos protocolos. Exactamente. A final de curso pasado la Consejería sacó una normativa que regulaba esos protocolos COVID que deben de implementarse en cada uno de los centros docentes. Esos protocolos COVID pues ya recogían determinados aspectos, pues determinadas variaciones con respecto al curso anterior. Se recoge la presencialidad del 100% del alumnado. No olvidemos que el año pasado se les quitó a nuestros escolares de secundaria, a partir de tercero de la ESO, la posibilidad de acceder a la educación en el 50% de los casos. O sea, nosotros tuvimos a nuestros niños, fuimos la única región de toda España que tuvo a los escolares y adolescentes, en casa la mitad del tiempo. O sea, eso es un agravio tremendo para todo el mundo, pero para aquellas circunstancias o aquellos alumnos y alumnas que tienen mayores necesidades, pues sin duda pues, es un prejuicio tremendo que no podemos omitir. Entonces se empieza el curso, se empieza con mucha ilusión, con muchas ganas, ya había muchas ganas de llegar, pero claro, pues 1.500 profesores menos de COVID más las pues, determinadas bajas y demás y cosas que no terminan de cubrirse, pues hace que esa presencialidad total sea aún más compleja para poder llevar a cabo de forma efectiva esos protocolos. El tema de separar aulas, de separar niveles, de atender a los niños adecuadamente en función del nivel de competencia curricular, pues se dificulta muchísimo más si no hay personal necesario en los centros educativos. En algunos momentos lo que es el grupo burbuja, como se llegó a denominar, sí se sigue manteniendo a la hora de, por ejemplo, salir a recreo, a la hora de algunas clases extraescolares que vuelven, pero no sé si en la misma normalidad de antes de la pandemia. Se quiere retomar, yo me imagino que el día a día habitual, ¿no? Aunque es complicado, sí, como tú dices, debido a la falta de docentes. Claro, sí, o sea, la normalidad trata de imperar. ¿Vale? O sea, se intenta hacer, pero también es cierto que se tratan de mantener esos grupos burbuja en los patios, a la hora de las entradas, a la hora de las salidas, se
se intentan, pero claro, es muy complejo. Tampoco podemos obviar que los niños vienen de un verano en donde esas burbujas pues, han desaparecido. Desaparecieron, también es cierto. También es verdad que tenemos un alto porcentaje de población que está vacunado, es un aspecto que también favorece, pero no podemos obviar que los centros de infantil y primaria tienen niños de 3 a 12 años y que de los 12 años hacia abajo no hay ningún niño vacunado. Entonces también esa población es una población importante a cuidar, a mimar y a haber mantenido todas esas medidas que teníamos el año pasado para poder pues favorecer también por la tranquilidad de la familia y de docentes también, porque los niños, los niños son hijos, pero es que en los colegios son nuestros niños, para los maestros son nuestros también esos niños, o sea, el mismo que se tiene con los niños es pues, prácticamente como si fueran tuyos. Efectivamente. La responsabilidad de tener a los niños de familias y la responsabilidad de tener niños claro, a tu pero cargo. no olvidemos que los niños nos llegan con 3 añitos. Claro. Y están con nosotros hasta los 12 años. Cuando esas personitas salen del centro educativo, un pedacico de ti se va con ellos. Es normal. Eso es... Sí. ¿Qué medidas ha tenido en cuenta el Ayuntamiento durante este verano en esos centros educativos? ¿Ha implantado? Hablábamos el año pasado de los filtros EPA, de la importancia de ventilar también lo que son las aulas, unas ayudas que también ustedes reclamaban al gobierno regional, que en ningún momento llegaron. ¿Cómo ha sido este verano para adaptar o readaptar de nuevo a la nueva circunstancia a esos centros educativos? Pues como ya llevamos pues esta trayectoria de más de un año, el mayor esfuerzo en la adaptación de los centros se hizo el verano pasado y determinados flecos que quedaron pues se han ido haciendo a lo largo del pasado curso escolar. Siguen estando evidentemente los filtros EPA en los centros educativos, en cada una de las aulas de la educación secundaria, y esos filtros EPA van a seguir estando ahí porque esos filtros son para el centro, o sea, es una subvención que al final y con un gran esfuerzo asumió completamente el Ayuntamiento de Lorca, esperando siempre, y yo sigo aún pues, pensando que las responsabilidades pues, hay que asumirlas y siendo competencia de la comunidad autónoma, pues en algún momento diga, mira, ahora que van a venir pues, nuevamente esos fondos del Gobierno de España, pues sería el momento también de implementar esas medidas que determinados ayuntamientos, como en nuestro caso fueron los filtros EPA, se llevaron a cabo y volver a retomar, por ejemplo, el tema de la limpieza. El tema de la limpieza en los centros educativos, que creo que ha quedado manifiesto los buenos resultados que ha dado y lo satisfactorio que ha sido tanto para toda la comunidad educativa, padres, profesores, alumnos, para toda la comunidad educativa. Y el ayuntamiento pues, hizo cargo de esa limpieza extraordinaria. Vamos a partir de que la limpieza de los centros educativos, la limpieza y el mantenimiento es competencia del ayuntamiento, pero en situación extraordinaria, la diferencia está ahí. La que hemos tenido ahora, esa situación extraordinaria COVID-19. Exactamente, esa situación extraordinaria es por la que nosotros demandamos esa ayuda. El ayuntamiento de Lorca, este equipo de gobierno hizo un esfuerzo tremendo y mantuvo ese refuerzo, que sí tuvimos ayuda de la comunidad autónoma hasta 31 de diciembre, ¿de acuerdo? Lo mantuvo del 1 de enero al 30 de junio. Pero pues ahora mismo y con la situación en la que nos encontramos, pues, conocida por todos, pues nos es imposible mantener. Hemos solicitado desde la Concejalía de Educación y desde me consta que varias AMPA lo han hecho también desde la FAMPA, este refuerzo extraordinario en horario de mañana, pues imagínate, son muchos niños, son colegios, vamos a poner una media de unos 350, 400 niños por colegio, hay colegios que tienen 40 y hay colegios que tienen 600. ¿Vale? Una media ahí de unos 300, 400 niños, que por poco a poco esos niños salen al aseo, se cambian de aula, bajan a educación física. Son niños que van pues, pasando y tocando, evidentemente, en los aseos. Pues, y ese refuerzo pues, hacía que se limpiase pues, todas esas zonas de uso común o los aseos, pues mínimo una vez más cada día durante la jornada escolar. Era un refuerzo importante, un refuerzo que ha dado mucha tranquilidad a las familias y que pues, no hemos visto ninguna circunstancia muy grave en Lorca y todo suma, ¿no?
Es de alabar el trabajo que han llevado los docentes, el trabajo que se ha realizado en materia educativa, porque el año pasado yo era uno de los que pensaba, digo, madre mía, cuando digan de meterse todos los niños, cada uno de su padre y de su madre, nunca mejor dicho, en un recinto, en una aula pequeña o de unas dimensiones reducidas, se van a disparar los casos, pero ha sido quizás uno de los sectores donde menos casos de COVID se ha dado, ¿no? Ahí está el gran trabajo, el protocolo que se ha desarrollado por parte de educación y a su vez también de los docentes. Sí, desde el primer día me habréis oído comentarlo. Ese trabajazo que hicieron los equipos directivos el verano pasado para poder actualizar o tener a punto esos planes de contingencia para cuando llegasen tanto docentes y posteriormente los niños a los centros educativos, pues estaba todo muy organizado, todo muy preparado y todo pues a la espera de la incorporación de los niños y para que estuviese todo al pelo. El trabajo de los docentes es chapó, o sea, es para quitarse el sombrero porque pues se ha demostrado que funciona, o sea, que un plan de contingencia bien llevado a cabo funciona, pero eso tampoco se puede hacer si no es con el compromiso de los niños. Esos niños que quizás sean las personas más afectadas, ¿no? En definitiva, los que más han perdido en esta pandemia. Y los que más han sabido adaptarse. También Sí, son pequeños, también es verdad, y los que han dado un ejemplo espectacular, los que más se han adaptado a esta situación de COVID-19. Y dando lecciones. Sí, sí, sí. Y dando lecciones, porque tú te veías a pequeñitos de estos que veían a cualquier persona y tal y decían, mascarilla. Hay que ponerse mascarilla, hay que lavarse hidrogel, sí, es verdad, eso es verdad, y porque al final también desde pequeñitos se han ido enseñando a eso y sabían perfectamente cuáles eran las normas. ¿Estamos preparados para algún cambio en este año educativo, Antonia? Cambiar de nuevo ahora las pautas, de nuevo hay una ola y de nuevo volver a casa. Los centros educativos habéis sufrido muchísimo o han sufrido muchísimo durante este año porque no todos tenían a lo mejor los dispositivos tecnológicos que deberían de tener. ¿Se está preparado para de nuevo volver al inicio o eso ya no se va a ver este año? A ver, la era digital en el terreno educativo llegó de golpe. ¿Vale? Se hablaba mucho de que era necesario, de que teníamos que llegar, que teníamos que avanzar y nos llegó de golpe. Ha sido tal el esfuerzo que se ha hecho desde los centros educativos que ya el curso pasado ya se funcionaba al 50%. Como te he comentado anteriormente, o sea, a partir de tercero de la ESO, nuestros adolescentes, la mitad de los días lectivos se quedaban en casa, pero se quedaban en casa y atendían de forma telemática. Pero es que en primaria, la mayor parte de las aulas, todas aquellas que tenían escolarizadas dentro del aula más de 20 niños, había un grupo de niños que también se quedaba en casa, o sea que en primaria también ha ocurrido. Y todos esos niños eran atendidos de forma telemática. Por lo tanto, esas aplicaciones siguen estando ahí. Hemos comenzado y los lugares que ya he podido visitar, incluso por experiencia previa, como madre, los niños siguen pues cada uno en sus aplicaciones, como puede ser Classroom, por lo tanto, en el caso hipotético de que eso, que yo espero que no, volviese a ocurrir, pues yo creo que sí se está preparado para poder atender de forma conveniente. Otra cosa es pues todas estas familias que por diversas circunstancias pues los medios pues no tengan los medios necesarios o que en algún momento pues tuviesen dificultades. Un inicio del curso marcado por la pandemia de COVID-19, pero también marcado por los problemas con los servicios de transporte. ¿Cómo ha evolucionado esta situación? Porque había familias que incluso de pedanías que no sabían si sus hijos podían desplazarse de transporte, si tenían que desplazarlos ellos mismos a sus centros educativos. ¿Cómo ha sido este inicio de curso en ese apartado? Pues este inicio de curso comenzó prácticamente como acabó. Nosotros en Lorca tuvimos la suerte de que cuando se llevó a cabo pues esta huelga, ¿vale? A nosotros solamente nos quedaba un día lectivo. Ese día lectivo coincide con ese día en el que muchas familias dicen quédate en casa. Y no se notó muchísimo. Ahí tuvimos pues algunos colegios como Ramonete o Torrecilla que sí sufrieron esa huelga y hubo incidencias, pero claro, el último día, o sea, pasó así un poco como que no se le dio mucha importancia. Hemos tenido todo el verano, o han tenido todo el verano para llegar a un acuerdo con las empresas de transporte, cosa que no termino de entender porque también es cierto que se les ha dado pues como toda la responsabilidad, ¿no? O sea, tú tienes un contrato de trabajo con esta empresa, un contrato, una licitación que sale, si no recuerdo mal, era de 2009. Ese contrato que se hace con unas determinadas características, la normativa va evolucionando y todos los gastos que han ido evolucionando de esos cambios de normativa han tenido que ser asumidas por las empresas. Entonces llega un momento que las empresas
pues evidentemente no pueden más. A esto sumamos que el año pasado, como todos recordamos, la ratio de los autobuses era el 50%. Entonces, una ratio al 50% supone que en donde necesitaba un autobús de 60 iban todos en el autobús, pues ahora necesito 2 autobuses para llevar a los niños al mismo sitio a la misma hora. Por lo tanto, esas indemnizaciones reclamadas por las empresas de transporte pues son totalmente legítimas, no es lo mismo. Entonces, es totalmente comprensible que cuando van a hacer la nueva licitación, si desde la Consejería de Educación lo que se les dice es avanzamos, pero no vais a recibir estas indemnizaciones, pues que se indignen. Totalmente comprensible. Pero bueno, han tenido todo un verano para llegar a una serie de acuerdos. He de decir que aquí en Lorca problemas como tales, lo que hemos tenido ha sido más bien, en primer lugar, que muchas mamás o muchos papás, ante la duda de si sus hijos iban a tener o no autobuses, pues prefirieron dejarlo en casa, porque si yo dejo al niño en la parada del autobús y me tengo que ir a trabajar y no tengo la certeza de que ese autobús va a pasar a recoger al niño o a la niña, pues ante esa duda, yo soy la primera, que creo que cualquiera de nosotros voy a dejar al niño en la parada del me quedo al autobús. niño en casa. Entonces, O lo llevo yo, o voy, me desplazo en el vehículo y lo llevo aunque me cueste más trabajo. Exactamente, sí, también hubo casos de gente pues, que pudo pedir el día o pudo llegar más tarde. La incidencia fundamentalmente fue esa, pero también tuvimos en varios centros educativos pues la existencia de que si tenían 2 líneas de transporte, pues en vez de llegar 2 autobuses, llegaron 4. Bueno, pues ya por diversas circunstancias de la consejería y pues ya está. Pues al final llegaron a un acuerdo y ahora mismo pues ya los niños desde luego en Lorca han sido transportados. Asunto resuelto, por lo tanto, ya por parte de Educación a nivel regional y ya todo está fluyendo con normalidad. Ahora mismo está todo fluyendo a nivel, con normalidad. Ahora ya es pues que ellos terminen de normalizar o de ver esos flequillos que ellos tienen con ambas empresas y ya es cosa de ellos. Los niños llegan a los coles cuando tienen que llegar, que es lo importante. Además del tema COVID-19, de toda la readaptación que se ha tenido que realizar en diferentes centros, ¿cuáles son las labores que se han desarrollado por parte del ayuntamiento, las mejoras que se han venido desarrollando en algunos centros educativos, las más destacadas que se han desarrollado? Pues nosotros hemos tenido este verano fundamentalmente lo que vienen siendo arreglos de los patios, arreglos de cuartos de baño, de ventanas, por lo que son reparaciones de, luminarias también, tenemos algún centro que hemos tenido que cambiar las luminarias. Fundamentalmente, pues todos aquellos arreglos que ayuden de alguna manera y también a solicitud pues, de los centros educativos o incluso de las AMPAs. Pero el año pasado consistieron fundamentalmente pues, en lo que es en adaptaciones de ventanas, en entradas, a posibilitar que apareciese un nuevo puesto para la recepción de los padres que no implicase el acceso a ninguna estancia del centro. Y este año más bien ha sido lo que es adecuar pues esos patios en donde, como todos sabemos, pues se hacen separaciones por grupos o por niveles y pues es necesario que los patios estén también en unas circunstancias pues conveniente. ¿Qué inversión? ¿Se conoce la cantidad, la inversión que ha realizado el ayuntamiento? La de este verano cercana a los 20.000 euros. A los 20.000 euros en los centros educativos. Ha habido cierta polémica con el Partido Popular, con ese parking, con esa zona de aparcamiento del Colegio de Campillo. ¿Qué situación, qué puede decir el Partido Socialista, el equipo de gobierno en relación a ese asunto? Porque también llegaron algunas imágenes a los medios de comunicación de colapso de vehículos a la hora de la dejada de los niños, que se había prometido que ese parking debía de estar acondicionado durante los meses de verano, finalmente no ha sido así. Así fue. Esa obra debería de haberse hecho, pero la empresa pues no la empezó hasta el jueves anterior, no empezó con ella. Eso es algo que también escapa al hecho del ayuntamiento, o sea, se hace una licitación, la empresa que se lo lleva lo coge y tal, y no empezó hasta ese momento. Es cierto que hubo dificultades aquella mañana, reales, totalmente comprensibles, pero no diferentes a las dificultades que se llevaban a cabo en ese parking cualquier mañana que lloviese en el centro, en el Campillo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ese parking que se está adaptando ahora mismo es un terreno de tierra que también se encuentra en hondo y evidentemente pues conforme caen 4 gotas ahí se incluía todo, o sea que sí es cierto, fue una mañana compleja que
pero no diferente a la de cualquier mañana que pudiese haber llovido. Por esas circunstancias es una demanda histórica de los colectivos de Campillo que se hiciese ese parking, que diese respuesta ya no solo como parking de colegio, sino también como terreno de uso en Campillo. En Campillo es una de las pedanías más grandes de Lorca, es una de las pedanías más pobladas y, sin embargo, no hay suelo público, no hay ningún espacio para poder hacer nada. Ya estábamos en trámites también porque sí veíamos que eso podía ocurrir y estábamos viendo las posibilidades para poder dar una respuesta. Esa respuesta nos vino por parte de una de las familias que tienen un solar cercano, que nos dieron el ok esa misma mañana, y a partir de ahí pues se habilitó, y aquella misma tarde pues empezó a formar un parking alternativo, que desde aquí quiero agradecer también a esa familia que nos ha dejado pues hacer uso del parking para que los vecinos de Campillo pues puedan pues hacer más fácil ese entrar y salir del colegio. Hablando de pedanías, ya está también a disposición, ya está abierto el CAI de la Olla y el PAI de la Paca, ¿no? Sí, sí. El PAI recordaremos, y si no, bueno, recordar que cuando este equipo de gobierno llega nos encontramos pues ambos contratos de tanto del PAI como del CAI terminados. Y yo entiendo que el motivo fue porque ambos centros necesitan un periodo de normalización legislativo del cual carecían. Eran centros pues, que se hacen con ese objetivo de conciliación y, por lo tanto, como con lo que trabajan es con niños muy chicos, pues tienen una serie de normativas y de permisos que tienen que cumplir y que tienen que asumir, evidentemente. Eso pues, ha conllevado muchísimo trabajo, mucho trabajo, pero era una meta de este equipo de gobierno el poder dar esa respuesta a todas las familias de esta zona, ya de la Paca, con el PAI de la Paca, pero no solo a la Paca, sino también a todos los pueblos de alrededor. De hecho, ahora mismo, esta semana ya me contaban que está en pleno funcionamiento, incluso hay algunos niños que están viendo cómo entramos y ya estamos al 100%, o sea, es un reto que teníamos, un reto plenamente conseguido, del que sinceramente nos sentimos muy orgullosos y que estoy segura que ahora sí, ahora las pedanías altas pueden decir que tienen una escuela de conciliación, que tienen una guardería, como ellos la llaman, y que saben que ese contrato que ahora se ha puesto en vigor va a salir todos los años, y ahora sí saben que el PAI va a empezar todos los años, al igual que el CAI, ¿vale? Al igual que el CAI de la Olla. Eso da una tranquilidad que hace, como es normal, que las mamás y los papás digan, pues sí, llevo a mi niño al CAI. Porque si no, si yo no sé si el centro va a estar abierto, no va a estar abierto, si va a aguantar todo el año, si no va a aguantar todo el año, si el personal va a ser el mismo, no va a ser el mismo, tenemos que pensar que lo que dejamos en esos centros es a lo que más queremos. ¿Qué queremos? Pues que estén en las mejores condiciones posibles, y eso es lo que este equipo de gobierno ha luchado y al final ha conseguido. Y ahora pues ponemos en marcha el CAI de la Olla y yo estoy segura de que va a ocurrir igual, pero bueno, ha empezado a andar esta semana. Estamos hablando de educación con Antonia Pérez, la concejal de la materia del Ayuntamiento de Lorca, pero antes de finalizar también me gustaría preguntarle por el tema de igualdad y sobre todo por esos puntos violetas. Estamos muy cerca ya del comienzo de la Feria y Fiestas de Lorca. Habéis hecho de nuevo un esfuerzo importante para esa instalación de los puntos violetas en determinadas ubicaciones de la feria, ¿no? Exactamente. También es cierto que como la feria tampoco es una feria normal al uso, de lo que todos deseamos, el punto violeta también va a ser un punto violeta ágil, ¿vale? No va a contar con un stand como contó en 2019, pero sí contamos, gracias a la Federación de Asociaciones de Mujeres de Lorca, que como siempre trabaja con nosotros muy de la mano, porque no puede ser de otra manera, es que compartimos los objetivos, compartimos la lucha, compartimos las metas. A través de la Federación de Asociaciones de Mujeres de Lorca, pues vamos a contar con una serie de voluntarias que pues, van a encontrarse en los distintos puntos en donde se van a llevar a cabo aquellas actuaciones para poder pues, sensibilizar, orientar, informar a todas las personas que se encuentren en ese momento. Los podremos ver por la calle, personas repartiendo las pulseras, con irán folletos identificados, informativos, debidamente identificados, exactamente, ¿no? llevarán un manguito que
que las identifique. Pues Antonia Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Vértice y hablar de educación y sobre todo también de esa lucha contra la violencia de género. Okay. Muchísimas gracias a vosotros y espero volver pronto. Muchas gracias, Antonia. Gracias. Antonia Pérez, para hablar de la vuelta al cole, para hablar de educación y para hablar también de esos puntos violeta, la instalación de esos puntos donde se va a ir dando información contra la violencia de género en esta Free Fiestas que está a punto de comenzar y donde esta casa, Comarcal Televisión, va a hacer una programación especial a partir de este próximo viernes. Consejos publicitarios, vamos a poner estos asuntos y otros más de actualidad nacional e internacional encima de la mesa en nuestra tradicional tertulia. Ya están llegando los contertulios, no se muevan, regresamos.